primero. Las leyes especiales que para el mismo se dicten. Es ahí lo que desconocen en primerísimo lugar los funcionarios del gobierno nacional. Leyes especiales que se dicten para el Distrito Capital. Nosotros ya tenemos una. Se llama el Estatuto Orgánico de Bogotá, decreto ley de origen constitucional, porque también la Constitución tuvo artículos transitorios. La Asamblea Nacional Constituyente ordenó al Congreso de la República expedir la ley especial para el Distrito Capital. Yo fui miembro del Congreso en ese entonces, la discutimos en la Cámara de Representantes, no logró ser aprobada. Y el artículo transitorio de la Constitución entonces facultaba al gobierno a expedir un decreto con fuerza de ley especial, que es lo que llamamos hoy el Estatuto Orgánico de la Ciudad de Bogotá. El Estatuto Orgánico tiene un título sobre servicios públicos domiciliarios, tiene un título y tiene artículos que tienen que ver con el aseo de la ciudad y las empresas públicas de la ciudad. ¿Están derogados? La primera pregunta que le haría a los funcionarios del gobierno nacional, ¿están derogados? ¿Quién los derogó? Alguien podría decir, no, es que están derogados explícitamente por leyes posteriores. Sí, una ley especial que para el mismo, o sea, que para el distrito se dicte. ¿Quién puede modificar esa norma? El Congreso de la República, aprobando una ley especial para el Distrito Capital. Y creo que este es el gran principio de la autonomía que la Asamblea Nacional Constituyente no solo creó para todas las entidades territoriales, sino que especialmente se la generó al Distrito Capital de Bogotá. Es decir, el marco, su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios. Eso es, desde el punto de vista político, administrativo y fiscal, a lo que el Distrito Capital tiene que responder normativamente. Y respecto a los municipios, es una actitud jerarquizada. Primero la Constitución, segundo la ley especial para el distrito, tercero el régimen municipal. Para el régimen municipal, la Constitución determinó, en primer lugar, que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por el municipio. Pues aquí ha hecho carrera entonces que prestar el servicio por parte del Estado es un exabrupto. La Constitución dijo claramente, los servicios públicos domiciliarios los puede prestar el Estado, las comunidades organizadas y los particulares. No dijo, se prohíbe al Estado prestar el servicio. Y respecto a quién presta el servicio, si es el Estado, dijo en el 367, los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. Entonces el alcalde de Bogotá aquí ha propuesto un exabrupto constitucional. Ha roto la normatividad jurídica. La Constitución permite lo que estamos haciendo. La normatividad del distrito obedece a la Constitución. 1, estas normas. 2,
al Estatuto Orgánico de Bogotá y a su título que se llama de los Servicios Públicos Domiciliarios de Bogotá, que no ha sido derogado y solamente puede ser derogado por una ley que expida el Congreso de la República de carácter especial para el distrito. Y esa ley, que yo sepa, por lo menos mientras estuve aquí, no ha sido expedida, reformando nuestro Estatuto Orgánico. Y entonces, ¿por qué los funcionarios del gobierno nacional y otros funcionarios estatales me quieren obligar, me presionan a que el régimen de Bogotá tiene que ser de libre competencia en el mercado, ni siquiera por el mercado, que es diferente, dos conceptos diferentes: competencia por el mercado y competencia en el mercado? ¿Quién les da a ustedes esa facultad? ¿Quién se las otorgó? Constitucionalmente. Las facultades las tenemos nosotros. Si no, estas palabras tocaría cambiarlas, sacarlas del ordenamiento. ¿Quién le dijo a usted, señor superintendente de Industria y Comercio, que podía suponer, sin siquiera consultar el Estado distrital, el distrito, sin siquiera consultar sus normas a los que obedece el distrito, que el servicio de aseo en la ciudad de Bogotá estaba en competencia y que por tanto usted tenía competencia para buscar pruebas, independientemente de cómo los hizo, de prácticas restrictivas a la competencia? Ustedes están vulnerando este estatuto, que es el máximo, la Carta Magna, la Carta Constitucional. Están vulnerando el capítulo del régimen especial de la ciudad de Bogotá. Y de paso están vulnerando las facultades del alcalde mayor de la ciudad, independientemente de qué color político tenga. Porque el gobierno nacional y su relación con el distrito capital tiene que obedecer y respetar estas normas. Ahora, esto es un principio, de aquí perdimos, de aquí partimos, y de esto no se respeta, entonces no podemos dialogar. Con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hablamos precisamente en la última oportunidad, y el presidente Santos reconoció, él no estaba en la actitud, él, como ahora que acaban de grabarme otra vez mis conversaciones personales, él no estaba, él no sabía de esto, de lo que aconteció, no de esto, él no sabía. Fue lo que dije. Cierto medio de comunicación quiso mostrar que Santos me había dicho que el culpable era Juan Manuel Vargas Lleras. Él no dijo eso. Tuvo que reconocer el mismo director del medio que se había equivocado, su periodista. Mira a cuánto llega esta pelea, que hay un interés explícito por destruir las relaciones de convivencia entre el presidente de la República y el alcalde mayor de Bogotá. Necesitan destruirlas en una estrategia que es otro asunto y no corresponde a la comisión. Nunca dijo eso, y tuvo que salir el mismo director del medio a corregir lo que un periodista escribió esta mañana en un diario. Este es el principio de acuerdo, sobre esto es que trabajamos. El alcalde mayor no se puede permitir vulnerar estos artículos, no se puede permitir que se tomen actitudes que no consulten el Estatuto Orgánico de Bogotá o la Constitución o el régimen municipal vigente. Y en el orden de prioridad, primero la Constitución, segundo el Estatuto Orgánico y tercero el régimen municipal. Deroguen, y esa sería pues una discusión con el Congreso, con nadie más, los capítulos que tienen que ver con el título de Servicios Públicos Domiciliarios del Estatuto Orgánico de Bogotá, que solo se puede hacer por ley especial para el distrito capital. Ahora, segundo tema
digamos, grueso en esta discusión que se ha adelantado ya en el país. ¿Qué es eso de la libre competencia? En el aseo. ¿En el país hay libre competencia? Los municipios viven, algunos, la mayoría, en un sistema en donde diversas empresas de aseo llegan con sus camiones y entran y uno coge una caneca y el otro otra caneca y hasta se pelearían en las calles por las canecas, como en la guerra del centavo del transporte de Bogotá. Eso es lo que vive Colombia, así es. A mí me gustaría un poco, pues ustedes conocen más experiencias, pero yo no he visto, quizás puntualmente en algún lugar, pero ese no es el régimen del servicio de aseo. Sería una tontería pedirle a un municipio, cualquiera, grande, mediano, pequeño, que haga que diversas empresas de aseo se disputen las canecas de basura por las calles. Así no es el servicio de aseo en Colombia. Ustedes quieren llevarme en Bogotá a que haga que diversos operadores de aseo se disputen las canecas de basura en las calles. Y eso es lo que ustedes llaman libre competencia. Esa es la imagen que tienen de la libre competencia, y ahora explicaré por qué tienen esa imagen, que no es la real en Colombia. En Colombia, ¿qué es lo que hay? Cuando no hay empresas públicas operando directamente, lo que hay es un oligopolio. O hay una sola empresa privada, o hay dos, o hay tres, y se han repartido el mercado en la forma de cartel. La palabra cartel, como me enseñó mi profesor César González, desde el punto de vista económico, son oligopolios. Ahí no hay libre competencia. Es más, la Superintendencia de Industria y Comercio, si quisiera defender ese principio, debería cambiar todo el sistema de aseo de Colombia. Hay un oligopolio nacional del aseo, hay un cartel nacional del aseo. Y esa es la realidad vigente cuando los municipios, de acuerdo al artículo 367, no han, con su facultad, cogido directamente el servicio del aseo. Y esos oligopolios municipales pertenecen a empresas que son de los mismos propietarios. Es decir, que aquí hay grandes propietarios del mercado del aseo en la ciudad de Bogotá y en las ciudades del país, y son los mismos. Y por eso ha estallado esta crisis en la ciudad de Bogotá, porque es que si Bogotá reforma su modelo, se acaba como un castillo de naipes el oligopolio del aseo a nivel nacional. Se descubre la realidad de lo que tenemos. Bogotá nunca ha tenido libre competencia en el mercado de aseo en su historia. Nunca. Ni la tiene. Primero, porque antes tuvo la EDIS, empresa estatal. Segundo, porque ante la decisión de la ciudad de que no estuviera la EDIS, construyó el sistema de áreas de uso exclusivo, que por definición no es una competencia en el mercado, sino que es una competencia por el mercado, que se llama licitación. Es en la licitación donde compiten. Una vez, independientemente de cómo se hayan hecho, una vez gana alguien, esa empresa privada tiene un servicio exclusivo en la zona. Si el superintendente de Industria y Comercio tuviera sospechas de una práctica restrictiva de la competencia en el modelo de áreas de uso exclusivo de la ciudad, debió haber metido sus funcionarios en la licitación de Bogotá, que no lo hizo, porque ese es el sistema vigente, no es otro. ¿Por qué está vigente? Porque
porque cuando se iba a hacer la nueva licitación a finales del año pasado para entregar las áreas de uso exclusivo que la Comisión Reguladora había autorizado, la Corte Constitucional tumbó la licitación, no tumbó las áreas de uso exclusivo. Segundo gran tema aquí de importancia. ¿Dónde está escrito? Muéstreme la frase en donde la Corte Constitucional en el auto 275 dijo que la resolución por medio de la cual la CRA había autorizado las áreas de uso exclusivo quedaba derogada. No existe eso. Y entonces funcionarios públicos del gobierno nacional han supuesto, y sobre eso trabajan, de que se derogó la resolución de la CRA. ¿Dónde? ¿Dónde? Luego, el modelo que tiene Bogotá hoy es una transición. Es una transición por urgencia manifiesta. Es decir, por contratación directa del Estado con unos operadores directos, privados, esperando abrir la licitación de áreas de uso exclusivo. Aquí no hay libre competencia. Hay una transición esperando que la CRA defina o nuevas áreas de uso exclusivo o la fórmula que le ordenó la Corte Constitucional para incluir en condiciones de igualdad material a la población recicladora. Cualquier funcionario del gobierno nacional que se abrogue la tesis de que aquí hay una libre competencia está pasando por encima del título especial para la ciudad de Bogotá ordenado por la Constitución de Colombia. Ahora, el auto 275 de la Corte, que no existía en estas normas, no existía en la ley 142. La ley 142 mantiene la posibilidad de que el municipio maneje directamente su servicio, mantiene la posibilidad de las áreas de servicios exclusivos, mantiene la posibilidad de una libre competencia incluso en el mercado, pero no pensó en el reciclaje y los recicladores. Y resulta que el auto 275, que es de la Corte Constitucional, más una serie de sentencias anteriores que vienen del año 2003, nos obliga a todos, como funcionarios y servidores públicos, a incluir en el modelo de aseo a la población recicladora en condiciones de igualdad material. Entonces, yo estoy ante esta disyuntiva, digamos. Una serie de funcionarios del gobierno nacional ha disminuido la tensión bastante. Una serie de funcionarios estatales que aumentan la presión, diciéndome casi que me voy preso, casi que me voy preso, lo anuncian, lo dicen, si yo no escojo, o no digo, o no acepto que el modelo en la ciudad de Bogotá es en el mercado de libre competencia. Todos. Una presión sobre el alcalde, incluso olvidando el título del régimen especial de la ciudad. Eso es lo que está sucediendo en este momento. O sea, cuando el auto 275 en su numeral 7 dijo: ordénase al alcalde escoger el modelo que estime pertinente, todos los funcionarios que se han expresado sobre este tema del gobierno nacional y del Estado han dicho: no, el alcalde no puede escoger el modelo que estime pertinente. El alcalde solo puede aceptar un modelo de libre competencia en la calle. Yo preguntaría, si el auto de la Corte Constitucional ordena incluir en condiciones de igualdad material a la
población recicladora como grandes operadores particulares que compiten por las canecas de basura en las calles y a los cuales se les paga de acuerdo al peso en el relleno sanitario que lleven, van a permitir que en realidad se incluya en condiciones de igualdad material a la población recicladora. En libre competencia en el mercado no es posible resguardar los derechos que hoy tienen los débiles en el modelo de aseo, que son los recicladores de oficio de Bogotá y de las grandes ciudades de Colombia. O sea, lo que me están diciendo es que incumpla el auto 275 de la Corte Constitucional. Eso es lo que me están diciendo. ¿La disyuntiva cuál es? O no cumplo el auto, con lo cual infrinjo la norma, la Constitución, o voy para la cárcel. Si infrinjo la Constitución, también debería ir para la cárcel. Es decir, usted no tiene sino cárcel o cárcel. Y eso no puede ser dentro de esta discusión. No puede ser. Y como es así el tenor de este asunto, es por lo cual, señor superintendente, usted envió a sus funcionarios en calidad de policía, abrogándose el derecho que no tiene de definir cuál es el modelo de aseo en la ciudad de Bogotá. Porque yo vuelvo aquí a insistir públicamente, el modelo de aseo de la ciudad de Bogotá no está en competencia en la calle. Me decía el senador Sudarqui, entonces, ¿qué es lo que propone? Primera tesis, que debió ser un lugar común y del cual hubiera esperado todo el apoyo de la Contraloría General de la Nación, de la Contraloría Distrital, de la Procuraduría Nacional, de las superintendencias, de la Comisión Reguladora, que era lo lógico que tenía que suceder en Bogotá, lo lógico, lo natural, de acuerdo a la norma. Que si los operadores privados terminaban sus concesiones, de acuerdo al contrato, 18 de diciembre, ellos, porque nos obliga la Constitución, la continuidad del servicio a los usuarios, deberían entregar las llaves de los camiones a la ciudad. Y los camiones. Así de simple. Y no habría ningún problema porque la ciudad asumiría de ahí en adelante la prestación. Si es que ese era el modelo que escogía la ciudad. Igual que cuando una empresa petrolera llega al término, el último día de su contrato de concesión para explotar petróleo, y llega al último día, la empresa petrolera no puede decir, no, me importa un comino las autoridades públicas, yo voy a seguir explotando el petróleo. ¿Cuándo han visto ustedes eso? La empresa petrolera busca una negociación de pronto, que le prorroguen la concesión, ya lo hicieron en Cerro Matoso con el níquel. Eso es lo lógico, pero la empresa de Cerro Matoso no se le ocurre decir, me paso por la faja al presidente de la República y como se acabó el contrato de concesión, entonces yo voy a seguir explotando. Porque el subsuelo es de la nación y los residuos son públicos, no son propiedad privada de nadie y son una riqueza. Entonces, ¿qué era lo lógico? Que en el ordenamiento jurídico de Colombia tenía que suceder el 18 de diciembre, que al terminar sus concesiones, el Estado, la alcaldía, el distrito les concedió por un tiempo aprovecharse económicamente del servicio de aseo de los residuos, tenían que entregar los camiones y las llaves. ¿Algún funcionario del gobierno nacional nos ha ayudado en esto que la ley ordena? Pregunto. ¿Ha salido alguna decisión de la Procuraduría, de la Contraloría Distrital, Nacional, de las superintendencias, de la Comisión Reguladora, para decir, oiga, usted se acabó la concesión, entreguen, reviertan? Solo una periodista por ahí me dijo que yo era un dictador por aplicar la ley.
que Chávez, que eso era una expropiación. Fíjense en los esquemas mentales a los cuales ya nos estamos enfrentando. ¿Cómo así que hay bienes privados en una concesión que no revierten? Si la ley dijo, ordenó, hecha por el Congreso de Colombia, que a menos que se negocie entre el Estado y el concesionario, a menos que se negocie, revierten los bienes de una concesión que pagó el usuario. Si los usuarios pagaron los camiones, ¿cómo es que se pueden quedar con los camiones? Pero no ha existido una sola acción de un solo funcionario del gobierno nacional o estatal que nos ayude a cumplir la ley. El 18 de diciembre ningún ciudadano, senador Sudarsky, ni ciudadana, debería tener ningún temor, de acuerdo a la ley colombiana, de que no se le va a recoger y va a tener el servicio de aseo, porque de acuerdo a la ley colombiana, los mismos camiones de hoy deberían seguir funcionando el 18 de diciembre, pero en manos de su propietario, el Estado. Si aquí se cumpliera la ley, si aquí se cumpliera la ley, voy a terminar y ¿por qué creo que está pasando lo que está pasando? O sea, ¿por qué esta situación en donde realmente ya se está rompiendo la Constitución de Colombia? ¿Por qué hoy la noticia es que préstame había pedido, aquí está el titular? Además de decir que yo dije, que el presidente Santos había dicho, además de decir ellos que yo dije que el presidente Santos había dicho que el responsable de esta situación era el ministro de Vivienda, que se impidió, porque es amigo de los 4 operadores privados, de socios de esas empresas. Y tuvo el señor que dirige el periódico, después de que oyó lo que yo, una persona oyendo lo que yo dije, para decir, oiga, pero Petro no, de verdad que no dijo eso. Entonces tuvo que salir a excusarse, etcétera. Entonces miren este titular: los planes secretos de Petro para sacar de los trabajadores a las empresas de basura. Las empresas de basura, como la llama aquí, las empresas privadas de aseo que están en virtud de un contrato de concesión con el Estado, con el distrito, no tienen trabajadores. Hasta ese punto llega nuestra ignorancia en estos asuntos. Ellos no tienen contratado personal a través de relación laboral con los trabajadores que hacen el aseo en la ciudad. Empiecen por entender ese problema. Ya algunos estaban diciendo, uy, Petro se va a ir a preso porque dijo que había que tener una base de datos de trabajadores del aseo. Las empresas privadas del aseo en la ciudad de Bogotá, contratadas por el distrito, no tienen trabajadores, porque están utilizando la fórmula que ha negado este Congreso, que ha negado la opinión pública y que se dijo ante el Congreso de los Estados Unidos para aprobar el Tratado de Libre Comercio no iba a experimentarse más. La fórmula de los contratos de trabajo asociado, las cooperativas de trabajo asociado. Ustedes no tienen trabajadores. Con quien yo estaba hablando era con humildes trabajadores de cooperativas de trabajo asociado preocupados porque en la discusión pública sobre el cambio de modelo de aseo iban a pensar, creían que se quedaban sin con qué comer. Y lo que yo dije es, construyanse en las bases de datos inmediatamente de todas esas cooperativas
porque yo quiero garantizar en el nuevo modelo de aseo que no se queden sin comer, y a través de una relación laboral. Y ya habían periodistas ahí, de esos periodistas empresarios, diciendo que con eso me iba a ir a la cárcel. Es decir, que aquí se volvió delito lo contrario. Lo pecaminoso no es que los contratistas del Estado estén usando la fuerza laboral en una condición de sobreexplotación a través de cooperativas de trabajo asociado. Eso no es lo malo, sino lo malo es que el alcalde de la ciudad busque laboralizar y hacer trabajo decente con los trabajadores que hoy le limpian las calles a la ciudadanía Bogotá. El mundo al revés. El pecado es que el alcalde se reúna en una reunión que no era pública con los trabajadores humildes, pero en cambio no es pecado, y diga que va a construir las condiciones del trabajo decente en el modelo de aseo de la ciudad, pero no es pecado, eso no es investigable, no es criticable el que alguien, un particular, haya ordenado, aprovechándose de la humildad y la pobreza, a una persona a grabar al alcalde sin su autorización. Eso no es el problema para la discusión que hacen los medios. No, es que el alcalde propuso que los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado tuvieran una relación laboral. ¿Para dónde vamos? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué esta situación en donde un alcalde incluso está casi que amenazado? El gerente del acueducto de Bogotá está amenazado. Quizás algunos de los correos electrónicos de las amenazas terminaron en su despacho, señor superintendente. Amenazado. El alcalde se siente amenazado por la inmensa cantidad de escritos diarios que aumentan de funcionarios públicos exigiéndome que incumpla realmente el numeral séptimo del auto 275 y no escoja modelo, sino que permita una competencia en las calles de la ciudad de los actuales operadores. Y yo pregunto, si esos operadores tienen contrato hasta el 18 de diciembre, ¿por qué tengo que estar obligado a que sigan? ¿Por qué? Esos 4 operadores se ganan 120.000 millones de pesos en utilidades de los 300.000 millones que se recogen en tarifas al año. Eso no es libre competencia. La libre competencia traería una tasa normal de ganancia, por definición, de acuerdo a la teoría económica. Esto es una renta que están captando de toda la ciudadanía por un privilegio que les dio el Estado y que no debe continuar. Aquí se están sustentando unas tesis peligrosísimas. Por ejemplo, que el relleno sanitario que es operado por un particular en un contrato con la alcaldía tiene que abrirle sus puertas a cualquier operador privado que quiera entrar allí. Y entonces el reciclaje, ¿qué pasa con el reciclaje? ¿Cómo lo organizo yo para que pueda haber inclusión de los recicladores? Y entonces no estudiaron las cláusulas contractuales de quienes operan el relleno sanitario de manera privada, que firmó contrato, no fue con el gobierno nacional, sino con el distrito. ¿Acaso no tengo yo que vigilar la relación contractual con el relleno? ¿Dónde está escrito que tengo que abrírselo a cuanto operador privado se le ocurra? Que no es al que se le ocurra, es a los 4 que terminan el contrato. O sea, lo que me están diciendo es que apenas se termine el contrato el 18 de diciembre con el Estado, esos mismos 4 pueden seguir llevando basura al relleno. Ah, pues chévere. Entonces, ¿para qué el contrato?
Cuando me dicen que la facturación del acueducto, senador Sudarsky, que es el mecanismo que yo tengo para poder separar el dinero antes de entregarlo al público, al particular, para los recicladores. Ese es mi instrumento de control para aplicar el auto 275, que gracias a la historia de la ciudad, el recaudo de aseo se hace a partir de una factura que la entrega la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Hasta el día de hoy es así. Pues fácilmente para la alcaldía es posible sacar el porcentaje para los recicladores. Y entonces ya se me está diciendo que el acueducto tiene que abrir la facturación a cuanto operador privado se le ocurra operar, que no es cualquiera, sino los 4. Y entonces, ¿cómo saco el dinero para los recicladores? ¿Cómo? Y hay algo peor aún. Entonces, como los 4 operadores privados se les acaba, ellos están operando en virtud de un contrato con la UESP. Entonces se les acaba el contrato el 18. Entonces ahora me están diciendo, no, es que la libre competencia ya operaba antes. Y por tanto, los usuarios a los cuales les recogen las basuras, que es toda la ciudad, ya son clientes, usuarios de ellos. Es decir, con esa frase complicada para discutir públicamente, lo que me están ordenando es que construya el feudalismo en la ciudad de Bogotá. Porque esto que ocurre aquí, con estas empresas, que entre otras, señor Superintendente de Industria y Comercio, la empresa Claro no le ha pagado la deuda que por orden judicial de instancia internacional, el Tribunal Andino, y de instancia nacional, el Consejo de Estado, determinó que tiene. No se la ha pagado a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, y las normas dicen que mientras no se paguen las deudas de carácter público, no pueden entrar en licitaciones. Ahí sí no hay acción, ¿cierto? O sea, se nos llevaron 180.000 millones de pesos de la ciudad de Bogotá. Los tribunales en todas sus instancias dijeron que nos la tienen que devolver. Tienen esa deuda, no la están pagando, y ustedes le abren la licitación en contra de la ley. Pero vuelvo al tema. Cuando me están tratando de articular, de configurar el hecho de que los usuarios que hoy sacan su caneca de basura y una X camión de una empresa privada que lo hace en virtud de un contrato conmigo no como persona, sino como con el distrito, ya son usuarios de esa empresa particular. Están tratando de aplicar el régimen de los celulares. Si yo soy usuario de que es Tigo, y yo me quiero ir no me iría en estas condiciones nunca, pero digamos, Movistar, yo tengo que firmar aquí, primero firmé un contrato con ¿cierto? De letras chiquiticas, primero firmé un contrato con pero para poderme salir de tengo que desamarrar el contrato que firmé con generalmente me cobran, y voy y firmo otro contrato con el otro. Eso, que se llaman los contratos de condiciones uniformes y la posición propia, me lo quieren aplicar ya de antemano, de manera retroactiva, con las empresas de aseo de la ciudad de Bogotá. Es decir, que ya por decisiones que no son de la autoridad pertinente, todo ciudadano que saca su caneca y llegó la empresa Atesa y la recogió, ese ciudadano ya es de Atesa, cuando nunca hizo un contrato, ni firmó, ni quiso, ni tiene ni idea quién es Atesa. Porque el ciudadano simplemente sacó su caneca de basura
y ATESA saca la plata no del usuario que recoge, sino del distrito a través de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Una modalidad completamente diferente que no crea derecho contractual entre el usuario que saca la caneca y el propietario del camión que pasa por la calle. Pero entonces, por arte del, no me acuerdo la palabra, subtilugio, entonces quieren que el alcalde de Bogotá acepte que sí hubo un contrato de facto, de hecho, entre ese ciudadano que saca la caneca y el señor propietario del camión que pasa a recogerla. Con lo cual, lo que están buscando, ¿qué es? No es la libre competencia. Eso es una mentira. Lo que están buscando hacer con ese arte de sortilegio normativo es que no entre nadie a Bogotá y que ni siquiera el operador público de Bogotá pueda competir con los 4 a los cuales les concedimos el servicio de aseo y que acaba el 18 de diciembre. Es decir, me quieren convencer que el contrato de concesión se transforma en un derecho perpetuo. Y yo no puedo admitir eso. Primero, que sería romper con todos mis principios. Que corrupción ni que nada, esta sería la mayúscula. Un contrato de concesión por definición es algo que concede el Estado por un tiempo. No genera un derecho perpetuo. Y entonces en el servicio de aseo, porque los dueños de ese aseo es el señor Alberto Río, William Vélez y otros, el señor William Vélez que tienen las zonas del aseo lindantes con el aeropuerto, el señor William Vélez que es socio de la construcción del aeropuerto, el señor William Vélez que era el socio de los Nules en el tramo de la 26, los Nules en la cárcel y él no, como si no hubieran sido copartícipes de la misma 26 y del mismo tramo. Entonces me quieren convencer que el señor William Vélez ya es propietario por derecho de los usuarios a los cuales le recoge las canecas de basura de Engativá y Fontibón. Y cuando los usuarios de Fontibón y Engativá supieron que era William Vélez el que les recogía las basuras, ¿y cuándo firmaron un contrato con él? Con sus empresas. Entonces aquí lo que se está montando es un artilugio que lleva a la alcaldía de Bogotá a tener que aceptar que a quienes se les concedió el aseo de Bogotá hay que darles el derecho perpetuo, o si les quito ese derecho los tengo que indemnizar con jugosas ganancias derivadas de la ciudadanía bogotana. Y yo no voy a hacer eso. Yo me voy a supeditar a la Constitución, al Estatuto Orgánico de Bogotá, al régimen municipal y al auto 275, tal como lo acaba de descubrir mágicamente los periodistas que publicaron mi intervención en una conversación privada, grabado por alguien que ordenó grabar y al cual le han dado toda la dimensión. Han descubierto, qué gran descubrimiento, que Petro no dice groserías. Han descubierto que Petro quiere bajar las tarifas del aseo en la ciudad de Bogotá. Han descubierto que Petro quiere incluir en condiciones de igualdad material a la población recicladora, como el auto 275 lo ordena. Han descubierto que no vamos a permitir cooperativas de trabajo asociados, sino laboralización de los trabajadores. Han descubierto eso, pues gran descubrimiento, eso ya lo habíamos dicho hace tiempos. Han descubierto que queremos hacer la base de datos de todas las cooperativas de trabajo asociado vinculadas al aseo en Bogotá para laboralizarlas. Le llamaron eso espionaje. El espionaje es el que nos hicieron a nosotros grabando la conversación. No sé si vaya a terminar destituido por alguno de sus funcionarios que extrañamente olvida que su derecho es los usuarios
Su servicio es hacia los usuarios, hacia el auto 275. No sé si terminen procesos judiciales, ya me mandaron la policía de la superintendencia. Ya su palabra clave para descubrir los grandes entuertos era la palabra Petro. Ya en la prensa está satanizado el hecho de que se opere el aseo por parte del distrito, como lo ordena, lo permite la Constitución en su segundo inciso del artículo 367. Nosotros tenemos un plan de acción que fue aprobado por la Corte Constitucional en materia del reciclaje. Lo vamos a cumplir, lo estamos cumpliendo. Nosotros estamos arrendando hasta que llegue la flota nueva los instrumentos, los medios que permitan recuperar todo el aseo en la ciudad de Bogotá. Nosotros vamos a vincular miles de trabajadores que estaban en las cooperativas de trabajo asociado bajo forma laboralizada para que cumplan con sus funciones de aseo y barrido tradicionales. Nosotros vamos a sacar de la factura del aseo, cuando llegue en el mes de febrero del próximo año, el porcentaje que de acuerdo al peso hayan entregado los recicladores en las pesas públicas que pone la ciudad de Bogotá para incluir a la población recicladora, que son 14.415 recicladores que están en un censo cerrado, que fue hecho por orden de la Corte Constitucional. Nos van a decir que los camiones no están bonitos, que no sé qué, ya lo sabemos, pero nosotros tenemos que garantizar la continuidad del servicio y lo vamos a hacer. La flota nueva es de Euro 4. Si se quieren más detalles, es decir, lo menos contaminante posible. La flota nueva no va a deteriorar las finanzas del distrito, como anuncia uno de los tantos funcionarios que atacan este modelo, porque igual que los camiones de los operadores privados, se paga por tarifas, como ordena la CRA además. No se paga del presupuesto distrital, se paga el de tarifas. El número de la flota nueva es capaz de cubrir toda la ciudad. Es que la alcaldía no sabe cuáles son las rutas. Quien sabe del aseo en la ciudad de Bogotá es la UAES del distrito. Porque esa es su misión normativa. Todos los detalles del aseo en la ciudad de Bogotá lo conoce la UAES, entidad del distrito. Por eso no necesitamos nosotros hacer ningún espionaje dentro de los empresarios privados. Es que nosotros lo conocemos todo, lo pertinente a través de la UAES, porque lo que hicimos con los privados fue un contrato de concesión. Que vamos a acertar el primer día, pues es nuestro objetivo. Que cometeremos errores, claro, claro que sí. Que cada vez será mejor, sí. Que va a ser mejor que hoy, indudablemente. Porque hoy hay 1.100 puntos críticos donde están dejando las basuras botadas en las calles sin recogerlas, con la queja de la ciudadanía. ¿Que vamos a hacer una licitación futura? Sí. En varias áreas, no en todas. Que las condiciones de esa licitación a donde van a concursar, y ahí sí habrá competencia, y de verdad, señor, no de mentiras, no licitaciones amañadas, que eso sí que no lo vamos a permitir. ¿Que van a haber operadores privados? Sí, pero bajo las condiciones de la licitación, que en primer lugar son las del programa Basura Cero, es decir, que debe disminuir progresivamente lo que se arroja. Bajo las condiciones del auto 275, significa que una parte cada vez más grande de las tarifas van a los recicladores, que sus relaciones laborales deben ser de trabajo decente y que deben bajar las tarifas en la ciudad de Bogotá.
Ese es el modelo que estamos proponiendo. Que lo que afrontamos de aquí a allá es una transición, claro que es una transición, como hemos vivido este año. Este año el régimen de urgencia manifiesta. ¿Qué significa que el Estado contrató a dedo con los operadores que había? Eso fue lo que hizo, no fue competencia, señor superintendente. Una contratación a dedo con los que había. Ese es el estado en el que estamos. Bueno, pues solo me resta decir que indudablemente la influencia que voy a adquirir alrededor de este tema de la ciudad de Bogotá tiene que ver porque Bogotá la puerta nacional alrededor de la universidad. Un poco sin conocer, como que tengo que confesar, pero no conocer la estructura de la ciudad a nivel nacional. Lo que hemos planteado, tratando de cumplir el auto 275 de la Corte, tiene unas incidencias del dominio del mercado del acero a nivel nacional que tiene 3 o 4 empresarios privados muy poderosos. Dejo ahí, gracias señor presidente. Muchas gracias,